Hola chicos, bienvenidos al canal Tutorías Medicina Interna. Yo soy María Alejandra Arteaga Castaño, residente de Urgencias de la Universidad de Antioquia. Recuerden, si desean apoyarnos, suscribirse y darle like a los videos. Recuerden también seguir las páginas Tutorías Medicina Interna, Urgencias UDA 911 y para los gamers S-Monk. Entonces el día de hoy vamos a hablar un poco de anafilaxia. Vamos a hacerlo muy corto, muy simple, simplemente observar como diagnóstico, qué vamos a pensar, cómo vamos a hacer las cosas. Sin embargo, hay muchísima bibliografía que pueden consultar para profundizar, por ejemplo, todo el tema de la fisiopatología y demás, que también podría ser de gran ayuda en el momento en el que se presente una situación como estas. Vamos a hablar primero de la definición, posteriormente epidemiología de algunas causas de anafilaxia, cómo vamos a diagnosticar al paciente con anafilaxia, qué manejo le vamos a dar y unas conclusiones finales. Entonces, primero definir qué es anafilaxia. Ha sido muy complejo a lo largo de la historia y se han dado un montón de definiciones alrededor de esto. Lo más aceptado ahorita es que es una reacción grave que inicia rápidamente y que puede causar la muerte del paciente. Y esto se ha dado por la Organización Mundial de Alergología, por la guía Galaxia, que es como la guía que adoptamos nosotros para el manejo de esos pacientes, pero básicamente entonces es una reacción que rápidamente te puede ocasionar el colapso de un paciente e incluso la muerte en minutos o en pocas horas. Y la clasifican en múltiples, también hay un montón de clasificaciones pues, a nivel mundial, pero una de las más importantes es en alérgicas y no alérgicas, donde las alérgicas las dividimos en mediadas por inmunoglobulina E, no mediadas por inmunoglobulina E y las no alérgicas. Vamos a ver que entonces se dan más o menos 50 a 102 episodios por 100.000 personas por año. De 0 a 4 años, estos pacientes tienen un riesgo mayor a 3 veces a la población general de tener un episodio de anafilaxia. La prevalencia varía del 0.3 al 5.1%. Y aquí un dato muy importante es que esa prevalencia varía demasiado porque hay un subdiagnóstico y subregistro muy importante de esta patología, porque hay pacientes que son un poquito más difíciles de identificar. Entonces, por ejemplo, usted va y mira la mortalidad en Europa, la mortalidad en Estados Unidos, y varía mucho, pero podría estar muy asociada al subregistro y subdiagnóstico de esta patología. Y otro problema que tenemos es que el paciente que presenta anafilaxia tiene un riesgo de recurrencia de más o menos 26.5 a 54%. ¿Cuáles son las causas de anafilaxia? Entonces ahí varían según la clasificación que estábamos hablando, si fuera mediada por inmunoglobulina E, no mediada por inmunoglobulina E, en las cuales usted tiene básicamente pues la fisiopatología que más explican, es la más estudiada, es la mediada por inmunoglobulinas. Entonces usted tiene una exposición a, a cualquiera de estos que vamos a ver y usted genéticamente viene predispuesto a tener una reacción alérgica, entonces usted va a desarrollar anticuerpos contra este alergeno que se expuso y ante una exposición siguiente usted va a desarrollar una especie de síndrome que vamos a ver más adelante. Pero ¿por qué podría causar una anafilaxia? Una anafilaxia puede ser causada por muchísimas cosas. Hay que tener grande en la cabeza unas que son muy importantes, que son medicamentos y medios diagnósticos, que puede ser tanto ambulatoriamente como intrahospitalariamente. Pero además los alimentos, específicamente pescado, mariscos, los frutos secos, pueden ocasionar también episodios de anafilaxia. Los himenópteros, también hay factores físicos, que estos no son medios por inmunoglobulina y la fisiopatología es muy poco entendida, pero por ejemplo el látex, el calor, fríos extremos podrían ocasionar que un paciente tenga un episodio de anafilaxia. Entonces, ¿cómo vamos a diagnosticar este paciente que usted dijo tiene una reacción rápida o pues inmediata a cualquiera de estos potenciales alergenos, sea un medicamento, sea un alimento o alguno de estos otros que vimos, por ejemplo el látex o demás? ¿Yo qué voy a buscar entonces en ese paciente? Entonces, la sospecha se hace porque usted tiene una aparición aguda de un síndrome que afecta piel,
o mucosas, y usted tiene además compromiso respiratorio o circulatorio. Ahorita lo vamos a ver un poco más a profundidad. Usted debe evaluar entonces la gravedad de la reacción. La anafilaxia es como la patología emergente por excelencia, porque básicamente es ese patrón en el que usted, si no actúa rápido, puede tener un colapso de su paciente, paro y la muerte de su paciente. Entonces, el manejo que se le da también es un manejo como le daríamos a un paciente politraumatizado o un paciente críticamente enfermo con ABCD, en el que se evalúa vía aérea, patrón respiratorio, circulación y perfusión, déficit neurológico, debe exponer a su paciente y además buscar en una anamnesis adecuada si hay algún alergeno potencial. Buscar además si hay signos como de gravedad, es decir, su paciente está con hipoxia, hipotensión, compromiso neurológico además que tenga que alertarse. Ahí usted dice, bueno, pero entonces hay que hacer diagnósticos diferenciales. ¿Será que mi paciente podría tener urticaria, asma, shock, cualquier tipo de shock diferente al anafiláctico, un SDRA u otros que le estén causando la sintomatología que tiene en este momento? Y ahí usted podría considerar realizar laboratorios. Los laboratorios es importante entender que no son diagnóstico de la anafilaxia, pero nos pueden ayudar en ciertos casos estos marcadores como la histamina o la triptasa que vamos a ver un poco más adelante. Entonces, esa es la tabla que nos proponen en la guía Galaxia, que todavía está aprobada pues por la Organización Mundial, siguen siendo los mismos aspectos, y usted debe tener cualquiera de estos. Usted tiene un síndrome como el que habíamos mencionado y va a cumplir alguno de estos tres criterios. Los criterios son los siguientes. Entonces el primero es que usted rápidamente, de minutos a horas, desarrolla un síndrome que afecta piel o mucosas, es decir, un rash cualquiera, prurito, eritema, edema de labios, úvula o lengua, por ejemplo. Y además, usted tiene uno de los siguientes: compromiso respiratorio, que sea por disnea, sibilancias, estridor, hipoxemia, o que tenga descenso de la presión arterial o síntomas asociados de disfunción orgánica, que el paciente haya presentado, por ejemplo, un síncope. Otra posibilidad para usted sospechar que el paciente tenga una anafilaxia, entonces es este segundo, en el cual usted tiene una aparición rápida de minutos o algunas horas de dos o más de los siguientes, siempre tras la exposición a un alergeno potencial. Eso es muy importante buscarlo, que alguien, mientras usted está evaluando a su paciente, esté averiguando cuál es ese posible alergeno que le haya causado la sintomatología. Entonces tiene que cumplir dos o más de los siguientes: que tenga afectada piel o mucosas, compromiso respiratorio como habíamos mencionado, descenso de la presión arterial o síntomas asociados a disfunción orgánica, o síntomas gastrointestinales persistentes, por ejemplo dolor abdominal tipo cólico, emesis o demás. Otra posibilidad para que usted sospeche anafilaxia sería esta, en la cual usted tiene un descenso de la presión arterial sistólica en minutos o algunas horas posterior a la exposición al alergeno. Y acá es muy importante entender que el descenso lo clasificamos como en adultos sistólica menor a 90, o que usted tenga un descenso superior al 30% de la basal de su paciente, o en lactantes o niños según la edad, un descenso superior al 30% de la presión arterial sistólica. Y es muy importante entender que uno de los principales síntomas o sistemas afectados en el paciente con anafilaxia es la piel, pero no siempre está afectada. Más o menos 80-90% de los pacientes tienen afectación de piel, pero podría no haber nada de piel o mucosas, y ese es el paciente que posiblemente no diagnosticamos rápidamente y podría llevar a un colapso cardiovascular, porque ese paciente que está hipotenso, yo no detecto el alergeno, no considero la causa como en la anafilaxia, no encuentro otro compromiso sistémico, y es más complejo pues encontrar un diagnóstico diferencial. Entonces siempre como evaluar en el contexto de cada paciente. Entonces ya usted tiene una alta sospecha de anafilaxia porque su paciente cumple cualquiera de los tres que mencionamos. Usted entonces inicia con el ABCDE. Entonces usted tiene un síndrome de inicio súbito y rápida progresión, le evalúa A, B y C, en el cual usted evalúa entonces vía aérea,
patrón ventilatorio y respiración, y si tiene problemas circulatorios, es decir, hipoperfusión o déficit de cualquier tipo en este sentido. Recordar que la hipotensión es como el marcador último de shock de un paciente. El paciente primero está hipoperfundido y usted lo puede detectar por factores clínicos o de laboratorio, pero la hipotensión no es el único factor que te identifica un paciente con shock. Posteriormente evaluando la D, en la D evaluamos entonces el déficit neurológico y posteriormente la E, en la cual en este caso vamos a ver signos en piel o mucosas que nos ayuden a identificar a ese paciente con anafilaxia. Siempre recordarás el diagnóstico diferencial de anafilaxia. Entonces el paciente, ¿será que tiene realmente es una urticaria? ¿Será que tiene algún otro síndrome que yo estoy pasando por alto? ¿Tiene un shock que es propiamente cardiogénico, distributivo, hemorrágico, séptico, demás? Y yo de pronto me estoy confundiendo con un shock anafiláctico. ¿O será que ese paciente tiene una crisis asmática o demás? Entonces siempre el contexto de su paciente es supremamente importante y ojalá encontrar la exposición al alergeno, que es la que más nos va a guiar hacia pensar en esta reacción. Alergenos, nuevamente recordar, alimentos, frutos secos, pescado, marisco, demás. Algunos elementos físicos pueden causar una anafilaxia, como son golpes de calor, frío. Los himenópteros pueden causar un shock anafiláctico y los medicamentos, específicamente los AINES y los antibióticos, podrían generar también un shock anafiláctico. Las pruebas de laboratorio, entonces, como habíamos mencionado, no son el diagnóstico definitivo de que mi paciente tiene una anafilaxia o, por decirlo pues de otra forma, no podemos considerar que vamos a esperar una prueba de laboratorio para diagnosticar. El diagnóstico de anafilaxia es clínico, pero usted podría apoyarse de algunas pruebas como son la histamina sérica o triptasa total, que le podrían guiar y decir sí, este paciente definitivamente tuvo una anafilaxia. Se usa entonces la triptasa sérica percentil 95 más de 11.4 nanogramos por mililitro, y con esto hay que tener una especial como anotación, y es que se va a elevar en la primera hora, pero más o menos a las 6 horas desaparece. Entonces en general se toma subsecuentemente en varias horas para evaluar como la triptasa sérica basal de mi paciente y la triptasa en el momento que presentó la anafilaxia, y no es obligatorio que el paciente que presentó anafilaxia yo le tengo que tomar una prueba de laboratorio como estas. Respecto al tratamiento, entonces tenemos que de acá lo fundamental a llevar a casa es que la adrenalina es el pilar del manejo de estos pacientes. Si usted identificó su paciente con anafilaxia, usted tiene ya que tener la adrenalina en la mano para iniciar el manejo oportuno. Pero entonces siempre recordar que esos pacientes deben tener todo el monitoreo, pulsoxímetro, tensiómetro y todo el monitoreo necesario que requiera su paciente. La adrenalina fundamental, administración de oxígeno, ojalá para alcanzar metas mayores a 92%. Si requiere administrar fluidos, porque el paciente, por ejemplo, tenga hipotensión y usted requiere evaluar respuesta a líquidos, entonces usted podría tenerlos de una vez. Material para intubación en el caso de que su paciente pueda tener compromiso de la vía aérea. Los antihistamínicos y corticoides, recordar que no son el pilar. Los antihistamínicos van a servir para el manejo de las reacciones en piel, que no son lo que van a matar a mi paciente, y los corticoides para la reacción bifásica, que son más o menos de 8 a 12 horas que el paciente presentó la reacción anafiláctica y vuelve a presentar un pico de liberación de proinflamatorios, pues, y me va a generar una nueva crisis. Pero no son para el manejo agudo de tanta utilidad. Vasopresores si los requiero, glucagón en el caso de los pacientes que estén utilizando beta bloqueadores y que no tengan una adecuada respuesta a la adrenalina. Siempre el equipo de paros ahí disponible, porque es un paciente que está críticamente enfermo y que en minutos puede colapsar y llevar a un paro cardiorrespiratorio. De la adrenalina, lo más importante a llevar a casa: tengo una anafilaxia, la sospeché, cumplió cualquiera de esos criterios, tenía compromiso de piel o mucosas,
y además yo vi que tenía compromiso gastrointestinal o cardiovascular o respiratorio, yo encontré el alergeno, ¿cierto? Entonces preparo la adrenalina. La adrenalina es entonces agonista sobre los receptores alfa 1, entonces eso va a aumentar la vasoconstricción y la resistencia vascular periférica, disminuye el edema mucoso. Como es agonista sobre los beta 1, además va a generar un efecto inotrópico y cronotrópico positivo, y sobre los beta 2 incrementar la broncodilatación y disminuye la liberación también de mediadores inflamatorios como mastocitos, de mastocitos y basófilos. Este es el pilar del tratamiento y nos va a revertir el broncoespasmo y el colapso cardiovascular de nuestro paciente, y por lo tanto es la medida que nos va a mejorar la supervivencia de estos pacientes. Los efectos adversos con la adrenalina son raros o frecuentes y transitorios, pues los clasifican, pero hay una cosa importante, y es que si usted aplica la adrenalina como está indicada, intramuscular, los efectos adversos son mucho menores. Si usted la aplica, por ejemplo, intravenosa, que pues es una opción, se aplica en diferentes dosis, pero es una opción, genera muchísimos más efectos adversos, que son ansiedad, miedo, inquietud, cefalea, palidez, temblor, inclusive arritmias ventriculares, isquemia miocárdica también. Si usted la aplica, por ejemplo, intravenosa, tiene muchísimo más riesgo, pero intramuscular es mucho más seguro en este caso. La idea es aplicarla intramuscular. En adultos aplicamos una dosis de 0.3 a 0.5 miligramos y la repetimos más o menos cada 5 minutos según la respuesta que tenga su paciente. En lactantes y niños aplicamos 0.01 miligramo kilo. También la podemos repetir según consideremos cada 5 a 15 minutos. Vía intravenosa se podría considerar, pero en general se considera más cuando usted va a dejar una infusión, que acá se las coloqué, porque su paciente está presentando una adecuada respuesta, pero regresa, digamos, a su estado de shock posterior al efecto de la adrenalina, y usted considera que debe dejar la infusión de adrenalina por un tiempo hasta que su paciente retorne pues a su estado basal. Recordar que en ancianos, pacientes con comorbilidades, tienen muchísimos más riesgos de generar eventos adversos, además porque usted tiene un paciente con shock anafiláctico, que es un paciente que tiene permeabilidad vascular aumentada, que podría tener isquemia miocárdica, que tiene trastornos de la contractilidad, que puede tener vasoespasmo coronario. Entonces siempre recordar en estos pacientes pues cómo voy a administrar la adrenalina, pero no hay ninguna contraindicación para que usted la aplique. Solamente tener en cuenta que tiene mayor riesgo de efectos adversos, y entonces usted va a estar pendiente de su cardioscopio y demás, y de la reacción de su paciente al medicamento que usted está aplicando. Recordar que también podemos utilizar autoinyectables de adrenalina en estos pacientes que ya se conoce que tienen antecedente de shock anafiláctico, y los pacientes en general lo tienen en casa, lo aplican en casa cuando identifican los síntomas e ingresan a la institución. Y los autoinyectables tienen unas indicaciones muy claras, que son entonces el paciente que tiene una anafilaxia previa por alimentos, látex o inhalantes o inhaladores, pues, inducida por ejercicio, idiopática previa, que tengan coexistencia de asma, por ejemplo, o que no se haya identificado el factor que le haya generado la anafilaxia. Pero recordar que esto debería ser casi, si bien esto lo indicamos nosotros desde urgencias, desde el paciente que tiene anafilaxia por cualquiera de estos pacientes tienen que tener sí o sí una valoración por alergología, quienes son los que van a identificar mucho más apropiadamente los factores desencadenantes, dar toda la educación al paciente y posteriormente definir el manejo como en casa. Se podrían utilizar broncodilatadores adrenérgicos siempre que el paciente presente broncoespasmo durante una anafilaxia, pero no son tampoco el manejo como de primera línea. No es que broncoespasmo, inicio broncodilatadores. Si el paciente tiene una anafilaxia, inicio adrenalina. Si yo veo que podría beneficiarse además de broncodilatadores, los puedo utilizar sin ser la primera línea. El glucagón entonces lo podemos utilizar en los pacientes que vienen con manejo con betabloqueadores crónicamente y que no me responden adecuadamente a la adrenalina. La dosis es más o menos 1 a 2 miligramos en los adultos, 20 a 30 microgramas por kilo en los niños.
y esa sí la podemos utilizar de forma intravenosa o intramuscular si usted lo considera. Atropina y otros fármacos vasopresores vamos a utilizarlos solamente si el paciente tiene, en el caso de atropina, bradicardia prolongada. Y vamos a utilizar, por ejemplo, dopamina, en el caso del paciente que tenga hipotensión refractaria al manejo que usted le está dando con adrenalina. Recordar que todos estos medicamentos son segunda línea y cuando usted ya tiene que instaurar nuevas medidas, a pesar de que usted ya instauró lo básico que es la adrenalina y el oxígeno de su paciente. Entonces el oxígeno metas más de 92, ojalá 95%, porque es un paciente que se va a beneficiar muchísimo de esto, está hipoperfundido, es un paciente que está muchas veces con compromiso también respiratorio y va a necesitar esta estrategia. Los líquidos son también una estrategia importante, entonces el paciente que está hipotenso, usted debe iniciar líquidos y evaluar la respuesta. La idea es que uno no pase más de 1 o 2 litros, porque el paciente con anafilaxia no es que esté depletado de volumen, sino que tiene además un shock distributivo. Entonces usted puede iniciar los líquidos en bolitos de 250 a 500 y evaluar la respuesta, pero la idea es que si no hay una respuesta apropiada, usted ya debió haber instaurado la adrenalina y en caso de que ya haya una respuesta, posiblemente instalar una infusión si usted lo considera. Pero entonces la idea es que no nos sobrepasemos, sino que usted siempre esté evaluando las estrategias que usted utiliza. Usted utilizó líquidos, voy a evaluar si definitivamente si una respuesta a líquidos o si los líquidos no me van a ser quienes me solucionen la hipotensión de mi paciente. Antihistamínicos podríamos utilizar, nos sirven más para las reacciones en piel, entonces son de segunda línea y no son el manejo único que vamos a utilizar. Los esteroides los podemos utilizar en el paciente que tiene asma asociada y lo utilizamos principalmente en el caso de anafilaxia para prevenir reacciones bifásicas en las cuales más o menos después de 8 o 12 horas el paciente vuelve a presentar un pico de mediadores inflamatorios y vuelve a presentar una anafilaxia. Entonces en ese caso podremos utilizar esteroides, pero entonces el esteroide no es para la reacción aguda en el momento en el que el paciente está críticamente enfermo, sino posteriormente usted podría iniciar el esteroide. Podemos utilizar metilprednisolona 1 o 2 miligramos por kilo en bolo y luego podemos utilizar 1 o 2 miligramos kilo cada 24 horas distribuidos en 3 a 4 dosis por día y nos mencionan que puede ser hasta por 4 días. También podría utilizarse hidrocortisona si uno lo considera. Recordar que esos pacientes al alta de urgencias deben tener un seguimiento por alergología, ojalá todos. Si usted definitivamente diagnosticó una anafilaxia, ese paciente debe tener valoración por la alergología, prescribir el autoinyectable específicamente en los casos que mencionamos, anafilaxia por alimentos, anafilaxia por látex, el paciente que tiene además asma asociada o que yo no identifique el factor que lo llevó a presentar la anafilaxia. Siempre deben quedar en observación específicamente por si presenta una reacción bifásica o demás, especialmente esos pacientes que estaban definitivamente muy graves y que usted, por ejemplo, tuvo que dejar infusión de adrenalina o demás, hacer una historia detallada de la reacción y un control evolutivo, notificar la reacción y siempre dar la educación al paciente. Hay que explicarle al paciente lo que presentó, que es potencialmente mortal, que debe estar muy atento. Ustedes saben que en nuestro medio las personas a veces no consultan oportunamente a los servicios de urgencias o inclusive pues a la parte ambulatoria, no solo por ellos, sino también por un sistema que a veces es deficiente para todas las personas toda la población. Pero entonces es importante que si el paciente conoce su enfermedad, es mucho más probable que se adhiera a todo el manejo que se le dé y que busque ayuda oportunamente. Hay unos puntos clave que queremos dejar acá con la parte de anafilaxia. Entonces recordar que la anafilaxia es una reacción alérgica grave, rápida, potencialmente mortal, que puede generar síntomas en cualquier sistema cutáneo, respiratorio, cardiovascular, digestivo. La adrenalina intramuscular es el medicamento de elección. Podemos utilizar la triptasa sérica como para confirmar diagnóstico u otros, pero no es el diagnóstico de elección, el diagnóstico es clínico. Vamos a dar adrenalina autoinyectable en algunos pacientes específicamente que la requieren de forma ambulatoria y que es muy importante y va a aumentar la sobrevida de estos pacientes.
y siempre que sean valorados por alergología, quienes van a indicar todo el manejo posterior. Muchas gracias.